Hola, en muchas charlas anteriores nos hemos estado centrando o hemos abordado, desarrollado diferentes aristas que tienen que ver con la gestación de la investigación, con esta etapa, ¿no? Entonces quiero en este video muy brevemente enumerar 8 o 9 que pudiéramos llamar pifias, errores, los más comunes que tienen que ver con esta etapa a partir de la experiencia, a partir de los muchos años trabajando con la dirección de investigación en el posgrado. Bueno, el primer error es desconocer esta etapa. O sea, el primer error es no concebir que hay una etapa previa al diseño. Esa etapa que hemos llamado de gestación de la investigación, que está en la etapa de mesa, en la etapa de pensar, de planear y de concebir la investigación. En muchas ocasiones para entrar a un posgrado se solicita un diseño, lo que algunas facultades llaman un diseño, y el estudiante cree que ese diseño que elaboró es el diseño que lo va a llevar a la tesis. Y yo creo que es un error. Es decir, ese es un diseño para explicar, para explicitar ante el jurado, ante quien evalúa, un filtro para conocer que hay una idea que es más o menos coherente y que posibilita darle entrada a la maestría o al doctorado. Pero, insisto, hay una etapa previa de gestación que bien para el que llega con un objeto y una idea de investigación claros, bastante coherentes, es importante para madurar esa idea, para explorar. Y para todos aquellos que llegan sin idea o con ideas muy intuitivas, es una etapa para ellos. Por tanto, la primera pifia, desconocer la valía de esta fase. En segundo lugar, ver el objeto y la idea que se tiene sobre la investigación de forma abstracta. Es decir, no vincularla, no conectarla con una problemática sociojurídica, con una problemática de la ciencia jurídica, con una problemática de un área del conocimiento de una rama del derecho determinado. Si no conectamos ese objeto y esa idea con esa problemática, es decir, si no vemos detrás de ese objeto y esa idea la problemática, la contradicción científica que existe, por tanto no podemos pensar en términos de qué vamos a aportar, de qué vamos a resolver, de la utilidad de nuestra investigación. Y ya hemos dejado claro que investigación significa aportar conocimiento científico, que una tesis de investigación significa en las conclusiones aportar resultados determinados. Entonces, si no vemos esa problemática que encierra una contradicción del conocimiento, que encierra una contradicción científica, no podremos proyectarnos en la solución que le vamos a dar. Y se convierte entonces el objeto y la idea de investigación en un simple capricho, ¿no?, de querer investigar. Y eso no es válido para la investigación en el posgrado. En tercer lugar, no explorar, es decir, no buscar información. Esto lo hemos repetido a lo largo de varias charlas de diferentes maneras. Es decir, es imprescindible el proceso de búsqueda de información, la exploración de ese objeto de estudio, como lo hemos llamado. Y esa búsqueda de información va de la mano de dos vías fundamentales. Buscar literatura, leer artículos, leer informes de investigación, leer tesis sobre ese posible objeto o sobre ese objeto y entrevistarse, platicar con especialistas del tema que nos permitan corregir, que nos acoten, que nos iluminen sobre lo que estamos pensando. Entonces, la exploración es un elemento básico en este proceso y hay, en muchos casos, yo diría que en demasiados casos, se quiere obviar. El cuarto elemento, el cuarto error que tiene que ver con esto es no poder exponer los antecedentes inmediatos que hay sobre ese tema, los antecedentes investigativos inmediatos que hay sobre ese tema. Aquí llamamos antecedentes investigativos a artículos, a ensayos que se han escrito sobre ese tema. También creo que mencioné esto en alguna charla. Mario Bunge, el argentino, tiene una frase genial que repito siempre, que repito mucho,
que dice que todos los investigadores se encaraman en los hombros de otros. O sea, casi en ningún área del conocimiento se parte de cero. Por tanto, si usted no busca la información inmediata, no busca los resultados de investigación, qué se ha escrito, qué ciencia se ha producido, qué se debate sobre ese objeto en los últimos tiempos, pongamos los últimos 3 o 4 años, qué se ha estado debatiendo, qué conocimientos se han aportado. Por tanto, usted no se puede proyectar en función, una vez más, de la novedad de su investigación, en qué se diferencia su investigación de otra, de los resultados, de la utilidad, de los aportes que va a tener su investigación. Y si su tesis, su documento no tiene aporte, no tiene resultados a aplicar, no es útil, por tanto no está produciendo ciencia y difícilmente quepa en una tesis de investigación. Recordamos el primer video que hablábamos de qué cosa es tesis, que leíamos algunos de los enunciados que daba el diccionario de qué cosa era una tesis. No el documento formal, sino sostener una idea con argumentos científicos. Bien, entonces, por ahí va otra de las ideas. Otro de los errores clásicos en este proceso es permanecer o insistir en un objeto, en una idea preconcebida, aun cuando las evidencias te van diciendo de que no es viable para la investigación que va a soportar una tesis de doctorado. Que no es viable por muchas razones, que no es viable científicamente, que no es viable por la información que voy o sea, porque se me dificulta obtener información, etcétera, que no es viable pues ni siquiera desde el punto de vista de la economía si pretendo una investigación empírica, etcétera, ¿no? Entonces, me he encontrado muchos casos digamos, en cursos donde he repetido a lo largo de 2 años, 2 años y medio, 3 o 4 materias de investigación en el mismo curso, que la persona llega con una propuesta de objeto, de idea de investigación. En ese proceso le tratas de explicar, digamos, los inconvenientes, las problemáticas que tiene, y llega el último curso, digamos, en el 4º semestre del posgrado, y sigue sosteniendo la misma idea, aun cuando no ha podido avanzar en ella. Entonces, este es un error. O sea, hay que saber moverse, hay que saber, digamos, rectificar, hay que saber replantear, y eso lo da únicamente el proceso también de búsqueda de información, de entrevistas exploratorias, etc. El otro comportamiento que también erróneo es, digamos, lo contrario de esto, de lo que acabo de decir. Es aquel que trae un objeto, una idea, te lo presenta, o sea, presenta al docente que organiza los cursos, el docente le hace cuestionamiento, le pide que profundice en esto, y a los meses viene con otro. Y el docente le vuelve a transmitir determinada preocupación sobre esto, y a los meses o al siguiente curso viene con otro. Es decir, ante la idea o ante la no acción de profundizar y de buscar información y de trabajar el objeto, lo que hace es constantemente cambiar de propuestas, pero ninguna las profundiza. Y tanto en este caso como en el otro, pasan los 4 o 5 semestres de la maestría o del doctorado y no ha acabado de aterrizar, no ha acabado de proyectar una investigación, porque bien en el primer caso se mantuvo, digamos, de manera tosuda en una propuesta que no era viable, o bien en el segundo caso ha cambiado constantemente de propuesta. Entonces, estas son algunas de los errores, de las pifias que se producen en esta etapa, y que sobre todo las tengo muy claras a partir de la experiencia que tengo en el trabajo. Y las comento con el objetivo de que tú, investigador, que va a hacer una tesis en el posgrado, en una maestría o en un doctorado, las evite. Muchas gracias.